Durante gran parte de la historia moderna de Estados Unidos, muchas personas crecieron escuchando una idea aparentemente simple. Si trabajas duro, mantienes un empleo, pagas tus cuentas y ahorras lo que puedas, el sistema estará ahí para ayudarte cuando la vida se complique. Esa idea no era solo una frase optimista, era una forma de planear la vida. Influyó en la decisión de comprar una casa, formar una familia, asumir deudas, mudarse a una ciudad más cara, o confiar en que algún día la jubilación llegaría como una etapa estable. Pero hoy, esa promesa se siente mucho menos segura. La economía puede mostrar señales positivas en los informes oficiales. Las empresas pueden seguir generando ganancias, el consumo puede parecer resistente y el empleo puede mantenerse relativamente fuerte. Sin embargo, para millones de hogares, la realidad diaria cuenta otra historia. Un aumento del alquiler, una factura médica, una reparación del automóvil o una cuenta de servicios que llega en el peor momento pueden convertir una vida aparentemente estable en una situación difícil de controlar. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el sistema en el que las personas confiaban para amortiguar los golpes ya no puede absorberlos? A simple vista, podría parecer que la economía estadounidense sigue siendo sólida. La tasa de desempleo no sugiere una crisis inmediata, muchas grandes empresas continúan reportando beneficios elevados y en varios sectores el gasto del consumidor sigue mostrando una sorprendente resistencia. Para alguien que solo observa titulares o indicadores macroeconómicos, la conclusión parece clara: el sistema sigue funcionando. Sin embargo, existe una diferencia cada vez más visible entre lo que muestran los números y lo que experimentan las personas en su vida diaria. Esa diferencia es precisamente donde empieza el problema. La mayoría de las personas no vive la economía a través de porcentajes, índices bursátiles o reportes trimestrales. La vive a través de su rutina. La siente cuando revisa su cuenta bancaria, antes de pagar una factura, cuando calcula cuánto queda después del alquiler o cuando intenta decidir si puede permitirse un gasto inesperado sin alterar todo su presupuesto mensual. En teoría, ganar más dinero debería traducirse en mayor estabilidad, pero para muchos hogares eso ya no ocurre. Aunque los ingresos hayan aumentado en comparación con hace algunos años, gran parte de ese incremento ha sido absorbido por gastos esenciales que también subieron. Como resultado, muchas familias ganan más sobre el papel, pero sienten menos seguridad financiera que antes. Aquí aparece una realidad incómoda que rara vez se discute con suficiente profundidad. La estabilidad no depende únicamente del ingreso. También depende de la relación entre ingresos, gastos fijos, deudas y capacidad de absorber imprevistos. Ese último punto es crucial. Un hogar puede parecer estable mientras todo salga según lo planeado. El problema aparece cuando algo se desvía del plan. Y en la economía actual, el margen de error se ha reducido considerablemente. Para millones de personas, la distancia entre estabilidad y crisis ya no se mide en años ni en meses. A veces se mide en una sola factura inesperada. El primer lugar donde esta fragilidad se vuelve imposible de ignorar es la vivienda. Durante décadas tener un empleo significaba mucho más que recibir un salario. Para millones de estadounidenses, el trabajo representaba una forma de protección. Tener ingresos regulares solía implicar acceso a vivienda, transporte y una expectativa razonable de poder cubrir las necesidades básicas sin caer rápidamente en una situación de inestabilidad. Hoy esa relación se ha vuelto mucho menos predecible. En muchas regiones de Estados Unidos, el costo de la vivienda ha aumentado a una velocidad muy superior al crecimiento salarial. Como resultado, ha surgido una realidad que antes parecía contradictoria. Cada vez más personas tienen empleo, y aún así, enfrentan serias dificultades para mantener una vivienda estable. Este cambio es más fácil de entender cuando observamos cómo ha evolucionado el presupuesto de un hogar promedio. La vivienda suele ser el gasto más grande de cualquier familia. Cuando el alquiler o la hipoteca consumen más de la mitad del ingreso mensual,
la capacidad de maniobra prácticamente desaparece. Ese es el verdadero problema. No se trata únicamente de que vivir sea más caro. Se trata de que el margen de error se ha vuelto extremadamente pequeño. Cuando una familia destina gran parte de sus ingresos a mantener un techo, incluso un gasto relativamente común, puede desencadenar una reacción en cadena, una reparación del automóvil, una reducción temporal de horas de trabajo, un gasto médico menor, una subida en la prima del seguro. Ninguno de estos eventos parece catastrófico por sí solo. Sin embargo, cuando aparecen en un presupuesto ya tensionado, el equilibrio puede romperse con rapidez. Primero desaparecen los ahorros, después aumenta la deuda. Finalmente, la vivienda misma empieza a estar en riesgo. Esta presión no afecta a todos por igual. Trabajadores del sector salud, empleados de servicios, comercio minorista y hospitalidad suelen concentrarse en ciudades donde los costos de vivienda han subido con fuerza. Lo irónico es que muchos de estos empleos son esenciales para el funcionamiento de la economía local. Son personas que sostienen hospitales, restaurantes, tiendas y servicios básicos, pero cada vez tienen más dificultades para vivir en las mismas comunidades que ayudan a mantener. El problema es especialmente visible en grandes áreas metropolitanas, donde la oferta de vivienda no ha crecido al ritmo de la demanda. En esos mercados incluso, los aumentos salariales pierden efecto rápidamente, porque el costo del alquiler, los impuestos a la propiedad, el mantenimiento y los seguros continúan subiendo. Por supuesto, esta situación no es idéntica en todo el país. Algunas ciudades más pequeñas y ciertas regiones del Medio Oeste siguen siendo relativamente más asequibles. Pero la presión sobre la vivienda ya no está limitada a unas pocas ciudades costeras. La cuestión de fondo es más profunda. Durante mucho tiempo, las personas asumieron que tener empleo bastaba para garantizar estabilidad habitacional. Para un número creciente de hogares, eso ya no es cierto. Y aunque la vivienda representa una de las mayores fuentes de presión financiera, no siempre es la que provoca el colapso inicial. En muchos casos, el golpe más devastador llega desde otro lugar, el sistema de salud. Cuando las personas imaginan un colapso financiero, la mayoría piensa inmediatamente en la pérdida del empleo. La lógica parece sencilla. Alguien pierde su trabajo, el ingreso desaparece, las cuentas comienzan a acumularse y la estabilidad financiera empieza a deteriorarse. Sin embargo, para millones de estadounidenses, el evento que causa el daño más profundo no siempre es el desempleo. En muchos casos es una enfermedad. Un problema de salud serio puede generar consecuencias económicas que van mucho más allá de la emergencia médica inicial. El costo directo del tratamiento es solo una parte del problema. La parte menos visible y a menudo más peligrosa es todo lo que ocurre después. Muchos estadounidenses tienen seguro médico, pero tener seguro y estar realmente protegido no son necesariamente lo mismo. Durante las últimas 2 décadas, deducibles, copagos y gastos de bolsillo han pasado a representar una parte cada vez mayor del costo total de la atención médica. Eso significa que una familia puede seguir estando asegurada y, aún así, enfrentar facturas inesperadas de miles de dólares. Esta diferencia es fundamental para entender la fragilidad financiera moderna. La mayoría de los hogares no entra en crisis por un único gasto extraordinario aislado. La crisis aparece cuando un gasto grande se suma a obligaciones que ya existían y que no desaparecen. La hipoteca sigue venciendo. El alquiler sigue llegando. El seguro del automóvil sigue cobrando. Las facturas de electricidad, agua y gas siguen acumulándose cada mes. La deuda médica no reemplaza gastos previos. Se añade a ellos. Ese efecto acumulativo puede alterar múltiples áreas de la vida. Una deuda médica elevada puede afectar el puntaje crediticio, encarecer préstamos futuros, complicar solicitudes de alquiler y, en ciertos casos, incluso limitar oportunidades laborales. Así, un problema que comenzó en un hospital puede extenderse al sistema crediticio
y terminar afectando vivienda, transporte y estabilidad general. Además, la salud introduce una variable especialmente difícil de planificar. La mayoría de las familias puede estimar con cierta precisión cuánto pagará por vivienda o transporte durante el próximo año. Incluso los servicios públicos suelen fluctuar dentro de rangos relativamente previsibles. Pero casi nadie puede calcular con certeza el costo financiero de una crisis médica importante. Por supuesto, no todos enfrentan el mismo nivel de riesgo. Algunas personas con empleos corporativos bien remunerados cuentan con planes de salud más completos. Otros hogares poseen ahorros de emergencia suficientes para absorber gastos inesperados sin desestabilizar su presupuesto. El problema es que estas protecciones no están distribuidas de forma uniforme. Trabajadores independientes, pequeños empresarios empleados de medio tiempo y muchas familias de ingresos medios viven con una exposición mucho mayor a este tipo de riesgo. Por eso, dentro de la economía estadounidense, la deuda médica ocupa una posición única. Los costos de vivienda pueden anticiparse. Los precios de los alimentos pueden monitorearse. Los servicios pueden variar, pero siguen siendo relativamente predecibles. Una crisis de salud es diferente, porque puede introducir de un momento a otro un gasto potencialmente ilimitado. Y aun cuando la emergencia termina sus consecuencias financieras, pueden continuar durante años. Pero incluso sin una enfermedad grave, existe otra presión silenciosa que erosiona la estabilidad de millones de hogares, semana tras semana, el costo de la vida cotidiana. Los grandes indicadores económicos suelen presentarse de forma abstracta. La inflación se expresa en porcentajes, el crecimiento económico se mide en cifras agregadas y el consumo aparece en reportes trimestrales. Estos datos son importantes, pero la mayoría de las personas no experimenta la economía a través de estadísticas. La experimenta a través de hábitos cotidianos. Pocas rutinas son tan constantes como comprar comida. Esa es una de las razones por las que el aumento en los precios de los alimentos tiene un impacto psicológico tan fuerte. A diferencia de la vivienda que normalmente se paga una vez al mes, o de la atención médica que puede ser ocasional, los alimentos generan una retroalimentación financiera constante. Las familias ven esos precios cada semana y muchas veces, varias veces por semana. Por eso, para muchas personas, el supermercado se ha convertido en uno de los indicadores más reales de la economía. El problema no se limita al monto total gastado. La comida ocupa una posición única dentro del presupuesto familiar porque no puede posponerse durante mucho tiempo. Una familia puede retrasar la compra de un electrodoméstico nuevo, puede aplazar unas vacaciones, puede esperar antes de reemplazar un automóvil, pero no puede dejar de comprar alimentos. Cuando suben los precios de productos básicos, los hogares se ven obligados a reaccionar casi de inmediato. Algunos dejan de comprar marcas premium, otros cambian de tienda o reducen salidas a restaurantes. Para hogares con ingresos más bajos, el ajuste puede volverse mucho más duro, y ya no implica preferencia, sino cantidad. En ese punto el problema deja de ser solo nutricional y se convierte en un indicador de estrés financiero. Aquí es donde la crisis del costo de vida se vuelve especialmente visible. Cuando una familia empieza a tener dificultades para llenar el refrigerador con normalidad, eso suele indicar presiones más profundas en otras áreas del presupuesto. La vivienda, el transporte, el seguro del automóvil, los servicios públicos y el cuidado infantil compiten por los mismos recursos limitados. La comida simplemente es el lugar donde la presión se hace visible primero. Sin embargo, el verdadero problema rara vez es un solo aumento de precio. Lo que está desgastando a millones de hogares es la acumulación de múltiples incrementos pequeños en categorías esenciales. Un alquiler más alto, una prima de seguro más cara, facturas de electricidad más elevadas, mayor gasto en gasolina, comida más costosa. Ninguno de estos cambios por sí solo necesariamente destruye un presupuesto, pero juntos generan una realidad completamente distinta.
Esta es una de las ideas más importantes para entender la inseguridad económica moderna. Las personas rara vez caen por un gasto enorme y dramático. Con mucha más frecuencia, caen porque varios gastos manejables llegan al mismo tiempo. Eso ayuda a explicar por qué tantas personas afirman sentirse atrapadas incluso cuando su salario ha subido. Sobre el papel pueden ganar más que hace algunos años. En la práctica, gran parte de ese ingreso adicional ya fue absorbido por necesidades básicas. El resultado es una brecha creciente entre el aumento del ingreso y la sensación de progreso financiero. Y si sostener el presente ya se ha vuelto difícil, planificar el futuro se vuelve todavía más incierto. Esa incertidumbre se vuelve especialmente evidente cuando hablamos de jubilación. Durante gran parte del siglo XX, la jubilación fue presentada como la etapa final de la estabilidad financiera. La fórmula parecía relativamente clara. Una persona trabajaba durante varias décadas, acumulaba ahorros, reducía sus deudas, contribuía a fondos de retiro y eventualmente podía dejar la vida laboral con la expectativa de mantener una vida razonablemente estable. Hoy esa fórmula se ha vuelto mucho más difícil de sostener. Parte del problema es que muchas de las suposiciones sobre las que se construyó la planificación del retiro pertenecían a una economía muy diferente. Las personas viven más tiempo que generaciones anteriores. Los costos médicos representan una porción mayor del presupuesto, y la vivienda sigue siendo costosa en muchas partes del país. Al mismo tiempo, las pensiones tradicionales son mucho menos comunes de lo que solían ser. A medida que estos cambios se acumularon, una mayor responsabilidad pasó de las instituciones al individuo. Ese cambio ha alterado por completo el cálculo financiero del retiro. El desafío ya no consiste únicamente en ahorrar más dinero. El problema es que estimar cuánto dinero será suficiente se ha vuelto extraordinariamente complejo. Una persona que se acerca a la jubilación en 2026 necesita hacer múltiples suposiciones sobre variables difíciles de prever. Debe estimar el costo futuro de la atención médica, el impacto de la inflación, el comportamiento de sus inversiones, el costo de la vivienda y además su propia esperanza de vida. Un pequeño error en cualquiera de estas variables puede tener consecuencias durante décadas. Esto ayuda a explicar por qué cada vez más estadounidenses continúan trabajando más allá de la edad tradicional de jubilación. Para algunas personas, seguir trabajando representa una elección personal. El trabajo puede ofrecer propósito, rutina y conexión social. Pero para muchas otras, no se trata de una elección. Se trata de necesidad. Esa diferencia es importante. Cuando una persona mayor sigue trabajando porque lo disfruta, eso refleja flexibilidad. Cuando lo hace porque no puede permitirse jubilarse, refleja presión financiera. Por supuesto, esta realidad no afecta a todos de la misma manera. Algunos hogares acumularon patrimonio significativo, especialmente a través de la apreciación inmobiliaria o inversiones exitosas. Estas personas suelen llegar al retiro con una posición relativamente sólida. Otros llegan con ahorros limitados, mayores gastos médicos y costos de vida crecientes. Ambas realidades coexisten. Por eso las conversaciones sobre jubilación suelen sonar contradictorias. Algunas personas describen comodidad y estabilidad. Otras describen ansiedad constante incluso después de haber seguido las reglas durante toda su vida laboral. La jubilación no ha desaparecido, pero para muchos estadounidenses ya no se siente como el final de la planificación financiera. Se siente como el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre. Y eso conduce a una pregunta incómoda. Si tantas instituciones ya no absorben el impacto como antes, entonces, cuando llega una crisis real, ¿quién sostiene a las personas después de analizar la vivienda, la atención médica, el costo de la vida diaria y la incertidumbre de la jubilación? Es fácil llegar a una conclusión pesimista. Muchas personas lo hacen. Si tantas áreas esenciales de la vida se han vuelto más difíciles de sostener al mismo tiempo, entonces parece lógico pensar que cualquier crisis financiera seria inevitablemente termina en colapso. Sin embargo, la realidad es más compleja que eso. Los investigadores que estudian la resiliencia financiera
suelen encontrar un patrón muy claro. La recuperación después de una crisis no depende únicamente del ingreso. El dinero importa, pero rara vez es el único factor que determina si un hogar logra recuperarse o permanece atrapado durante años bajo presión económica. Con frecuencia existe otro factor igual de importante: el acceso a recursos que no provienen de instituciones formales. Imaginemos dos hogares enfrentando exactamente el mismo problema. Ambos sufren una emergencia médica, ambos pierden varias semanas de ingresos y ambos reciben una factura hospitalaria elevada. Sobre el papel, la crisis es idéntica, pero el resultado puede ser completamente diferente. Un hogar tiene ahorros de emergencia familiares, dispuestos a ayudar, horarios laborales flexibles y una red de apoyo cercana. El otro no tiene nada de eso. Esa diferencia muchas veces no está en el salario. Está en algo menos visible: el capital social. El capital financiero incluye ahorros activos, ingresos y acceso al crédito. El capital social, en cambio, incluye relaciones, comunidad, redes de apoyo y personas dispuestas a intervenir cuando algo empieza a salir mal. Ambos importan, y cuando una capa de protección falla, las demás se vuelven aún más importantes. Tal vez esa sea la conclusión más importante de todas. El problema no es que los estadounidenses se hayan vuelto menos responsables o menos trabajadores. El problema es que muchos sistemas que antes absorbían parte del impacto financiero, hoy absorben mucho menos. La vivienda es más difícil de costear. La salud sigue siendo una fuente de incertidumbre. La jubilación exige navegar riesgos cada vez más complejos. Y el costo de las necesidades básicas continúa presionando a millones de hogares. Nada de esto significa que la economía esté colapsando, pero sí significa algo importante: la distancia entre estabilidad y crisis se ha vuelto peligrosamente pequeña. La verdadera pregunta ya no es solo si la economía está creciendo. La pregunta es si las personas podrán resistir el próximo golpe inesperado. ¿Cuál crees que es hoy la red de seguridad más débil? ¿Vivienda, salud, jubilación o algo más?